Buenas tardes con todos. Quiero primero agradecerles por dedicar parte de su tiempo a conversar sobre un tema que probablemente muchos consideran uno de los más difíciles, abstractos y hasta aburridos de la carrera de Derecho, la teoría del delito. Y quiero comenzar haciéndoles una confesión. Cuando yo era estudiante, también pensaba que la teoría del delito era algo reservado para los exámenes de derecho penal, parte general, para memorizar autores alemanes y para sobrevivir al curso. Creía que era un tema netamente académico, hasta que empecé a litigar y descubrí algo que cambió completamente mi manera de entender el derecho penal. La teoría del delito no vive en los libros. La teoría del delito vive en los expedientes, está en cada requerimiento fiscal, está en cada alegato de apertura, está en cada examen, contraexamen, está en cada sentencia, condenatoria o absolutoria. Y si ustedes quieren dedicarse al derecho penal, sea como fiscales, jueces, abogados, defensores, tarde o temprano van a descubrir que en realidad todos litigamos teoría del delito. Y quiero hacerles una pregunta ahora, y me interesaría mucho que trabajemos el tema de la interacción por intermedio del chat, para poder saber que están pendientes con la clase. ¿Cuándo ha sido la última vez que han utilizado teoría del delito? A ver, quiero leerlos en el chat. ¿Cuándo ha sido la última vez que ustedes han utilizado teoría del delito? Vamos leyéndolos. A ver, sin miedo, vamos participando, vamos escribiendo ahí. ¿Cuándo ha sido ustedes esa última vez que utilizaron la teoría del delito? Algunos me responderán, por ejemplo, en el examen de Derecho Penal, parte general, cuando estudié para mi examen de grado, alguien que ya sea abogado, pero yo les hago otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que vieron noticias sobre un caso penal? Un feminicidio, un caso de corrupción, un accidente de tránsito, una estafa. Sin darse cuenta, ahí ya estaban viendo ustedes teoría del delito, porque probablemente se preguntaron, ¿habrá tenido intención de hacerlo? ¿Realmente fue él? ¿Tenía la obligación de actuar? ¿Sabía lo que hacía? ¿Existió legítima defensa? Y esto, señores, eso es teoría del delito. ¿Cuál es el gran error que cometemos? El gran error en las facultades de derecho es enseñar la teoría del delito como si fuera un fin en sí mismo, como si el objetivo fuera memorizar definiciones, pero la teoría del delito no es un museo jurídico, es una caja de herramientas. La fiscalía utiliza teoría del delito. La defensa utiliza teoría del delito. Los jueces utilizan teoría del delito. Y la diferencia es que unos intentan construirla, otros intentan destruirla y otros intentan, en base a esta dialéctica de construcción y destrucción, establecer la reconstrucción de lo que realmente pasó. Entonces, todos discuten teoría del delito. Veamos algunos ejemplos. Cuando la fiscalía afirma el imputado sabía que transportaba droga, ¿qué está discutiendo allí, por ejemplo?
Está viendo un tema de conocimiento y el conocimiento nosotros lo podemos extrapolar en términos jurídicos como dolo. Cuando la defensa afirma, por ejemplo, mi patrocinado solo manejó el vehículo y desconocía que dentro del vehículo se estaba portando droga. ¿Qué está discutiendo? Dolo nuevamente. Cuando se debate en un caso penal, el policía disparó para proteger su propia vida. ¿Qué discutimos ahí? Legítima defensa. Cuando se afirme, la víctima falleció días después por una infección hospitalaria, ¿qué discutimos? Causalidad e imputación objetiva. Es decir, las discusiones reales del proceso penal son discusiones de teoría del delito. Y nosotros tenemos que comprender esta teoría del delito y a mí me gusta explicarla como si fuera un aeropuerto. A ver aquí, levanten la mano quienes ya han ido al nuevo aeropuerto. Me levantan la mano a ver quiénes ya fueron al nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Ya han ido ustedes, han realizado un viaje al interior o al exterior del país. ¿Alguno por aquí en el público que haya ido al aeropuerto? Excelente. Jennifer ha ido al aeropuerto. Muy bien. Imagínense ustedes, cuando ustedes se van al aeropuerto, llegas y subes directamente al avión. Eso es lo que pasa cuando tú llegas al aeropuerto. ¿Pasará eso? Que llegas y directamente abordas el avión. ¿O no es necesario realizar? Exacto, no. Es necesario realizar filtros de seguridad. Tienes que pasar migraciones, tienes que pasar la revisión de tus cosas, luego tienen que revisarte tu check-in para abortar. Hay varios pasos. Imaginen ustedes que la teoría del delito es un aeropuerto en el cual tienen que pasar necesariamente 5 controles de seguridad. El primer control o filtro es la conducta humana. El segundo control o filtro es la tipicidad. El tercer control o filtro es la antijuridicidad. El cuarto control o filtro es la culpabilidad. Y el quinto es la punibilidad. ¿Qué pasa si en algún momento, por ejemplo, tú no tienes tu DNI, ni tampoco tienes posibilidad de sacar el C4, antes que me digan C4, doctora, que sería el equivalente al DNI, sería equivalente al primer filtro? Si es que tú no tienes DNI, no vas a llegar al aeropuerto. Si es que no hay conducta, no hay delito. Si es que no hay tipicidad, no hay delito. Y cada uno son puertas que vas pasando. Si el caso fracasa en cualquiera de estas puertas, el análisis termina allí. No seguimos avanzando. Por ejemplo, les decía, no existe conducta humana, no importa si hay dolo o si no hay dolo. Si el hecho no es típico, no importa si es que hubo intención de cometerlo. Si existe legítima defensa, no importa si la persona tiene capacidad de responder o de culpabilidad. Y ese es probablemente el mayor aporte metodológico que nos ha dado la teoría del delito. Ahora bien, vamos a ver el tema de la conducta humana como primera categoría de la teoría del delito. Acá viene otra pregunta para poder analizar. ¿Existe realmente una conducta humana? Parece una pregunta sencilla, ¿no? Decir que en un caso concreto haya conducta humana, pero no siempre lo es. ¿Qué pasa cuando el delito se comete producto de un espasmo muscular?
¿Qué pasa cuando el delito lo comete una persona sonámbula? ¿Qué pasa si alguien es empujado y producto del empujón golpea accidentalmente a un tercero? La teoría del delito nos traduce esta base fáctica en correspondencia jurídica. Primer caso, movimientos reflejos. Segundo caso, actos inconscientes. Tercer caso, fuerza física irresistible. En todos estos supuestos no hay conducta. Y si no hay conducta, el caso termina allí. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que respecto a la conducta humana, constituye el primer filtro para seguir analizando metodológicamente la teoría del delito. Y eso nosotros tenemos que conocerlo para saber de qué manera vamos a acreditar o desacreditar un tema respecto a un caso que se nos presente. Ahora vamos a pasar a ver la tipicidad. En tipicidad encontramos uno de los errores más frecuentes en el sistema penal. Creer que todo conflicto que se presenta es delito. Y eso va a pasar muchas veces si es que ustedes actúan en calidad de fiscales o en calidad de defensores de parte agraviada. Cuando una persona va y pone una denuncia o una persona te busca y te dice, doctor, doctora, me ha pasado esto, ustedes tienen que saber hacer el filtro de adecuación típica. Si un cliente va, les busca y le dice, yo he sido pareja de Cristian Domínguez, por ejemplo, el oyuquito de la cumbia, la nariz de la cumbia, no sé cómo lo llaman. He sido su pareja y quiero denunciarlo por infiel. Y me ha causado un daño psicológico tremendo. Esta conducta, que sí viene a ser conducta humana, porque el hecho de infidelidad no es un acto reflejo, no es un acto inconsciente, no es un acto sonambulismo, pasará el filtro de la tipicidad de decir, hay una correspondencia normativa que ha determinado de manera previa, expresa, concreta que este hecho es delito. La respuesta es no, porque no toda conducta desaprobada socialmente, no toda conducta desaprobada moralmente, el legislador ha decidido tipificarla como delito. Por ejemplo, hasta el día de hoy día, aquella persona que tenga un celular en el penal y se le encuentre el celular, que haya realizado llamadas a quien sea, así sea su mamá porque era su cumpleaños y le iba a saludar, un celular que es algo prohibido tener en el penal, si es que le encuentran hoy día, hasta hoy, eso no es delito. Pero a partir de mañana ya es delito, porque el legislador el día de hoy acaba de publicar en el peruano una nueva ley diciendo que aquel que tenga celular, no importa si el fin es lícito, hasta para saludar a tu mamá, a partir de mañana es delito. Si es que un funcionario del INPE hoy día permite que se ingrese un arma blanca al penal, hoy no es delito, será una falta administrativa. Mañana ya será delito. Entonces, vamos a tener que establecer las fronteras de lo prohibido por el derecho penal de manera concreta y cómo se adecua a cada una de las conductas. Y eso nos lleva a decir que, pues, no todo incumplimiento contractual es una estafa, por ejemplo. No toda deuda que uno tenga es apropiación ilícita. No toda discusión entre cónyuges y uno termina más afectado que el otro es violencia psicológica. Y esto es especialmente importante que nosotras reconozcamos porque el derecho penal tiene una característica esencial, que es última ratio, que es la última herramienta que tiene el Estado para poder solucionar los conflictos interpersonales. Y en ese sentido, la tipicidad nos exige
que el comportamiento encaje exactamente dentro de la descripción legal. No aproximadamente, no parcialmente, exactamente, como cuando te hacen un zapato a medida. ¿Alguna vez ustedes quizás han escuchado la frase, eso será inmoral, pero no necesariamente es delito? Esa frase refleja lo que viene a ser de manera concreta la tipicidad. Entonces, la tipicidad tiene diversos componentes. En la tipicidad nosotros vamos a encontrar el desarrollo del resultado, la causalidad que existe, la imputación objetiva, el dolo, la culpa, los elementos subjetivos especiales, la calidad de agente, autor, sujeto activo, sujeto pasivo, para poder nosotros comprender bien estas situaciones. Y por ejemplo, es particularmente interesante dentro de la tipicidad estudiar lo que se conoce como imputación objetiva. Y aquí aparece uno de los conceptos más difíciles, por lo menos de mi momento lo fue, para los estudiantes de derecho. Piensa en un caso en el cual hay un empujón leve, estás tú, tienes una discusión con un amigo en clase, producto de la discusión lo empujas, se cae. Es trasladado para primeros auxilios a la clínica y muere 3 días después. Te tocará responder como autor de homicidio o no. La respuesta en derecho penal siempre va a ser depende. La respuesta en derecho penal no es directamente sí o no. Como abogados vamos a saber responder ante una primera pregunta directa, cerrada y sin mayor contexto, depende. ¿Por qué? Depende del riesgo creado, depende del curso causal, depende de si el resultado es la realización del riesgo jurídicamente desaprobado. La teoría de la imputación objetiva relacionado con la teoría del delito nos obliga a hacer preguntas incómodas, ¿no? Porque uno dirá que uno que va a preguntar eso, como parte agraviada, uno ve la relación causal. Si no lo hubiera empujado, no se hubiera caído y no hubiese terminado en el hospital adquiriendo esa enfermedad infecciosa que le dio ahí y falleciendo a raíz de eso. La teoría del delito nos obliga a preguntarnos, ¿la muerte se produjo por el empujón? ¿Por una mala atención médica? ¿Por una condición preexistente? ¿Por una causa independiente? Eso es imputación objetiva. Y otro tema también en tipicidad importante es el tema del dolo, el conocimiento. Muchos hablan de dolo como conocimiento y voluntad, pero ya el maestro español Ramón Reyes Ibáñez nos ha dicho, el dolo como conocimiento es lo que yo puedo acreditar en el proceso penal. ¿Se imaginan ustedes lo difícil que es acreditar el sentir, el querer, la voluntad del sujeto? A través de prueba indiciaria puedo acreditar el conocimiento del dolo, pero la voluntad, qué difícil, ¿no? ¿Sabía lo que hacía? El dolo aparece todos los días en lavado de activos, en tráfico ilícito de drogas, en corrupción de funcionarios, en delito de receptación, porque muchas veces el debate no gira alrededor de si el hecho pasó o no pasó, gira alrededor del conocimiento. Yo recuerdo que una vez me tocó defender a un señor que tenía una cochera y en esa cochera los vecinos guardaban sus carros. Y él nunca le pidió a ningún vecino que le trajese, pues, previo al ingreso del carro, la tarjeta de propiedad del vehículo,
y que correspondiese con quien dejaba el carro, sino que para él era suficiente la buena fe del vecino que le decía estoy estacionando mi carrito. Hasta que un día hicieron, adelante, hasta que un día, ¿qué es lo que pasó? Llegó la policía e hizo un operativo y en el operativo encontró que uno de los vehículos era robado. Al señor lo detienen y le imputan receptación. Y acá lo determinante no era si el auto estaba ahí, si el auto era robado, porque lo era. Había una denuncia de robo. El carro se encontró, teníamos el acta de intervención, declaración de efectivos policiales. Ahí lo determinante fue el conocimiento. Y esa diferencia cambia completamente un caso. Aquí, por ejemplo, yo estoy defendiendo ahora actualmente a una señorita que una hermana le dijo, hermanita, como yo trabajo y quiero mandarle plata a mamá y mamá no sabe abrir cuenta en el banco, pásame tu número de cuenta para depositarte los gastos de la mamá. Entonces ella abre su número de cuenta y le da el número a la hermana. Y la hermana le dice, uy, hermanita, justo me acaban de cerrar mi cuenta, he tenido un problema y me quieren hacer un pago. Voy a recibir unos 2000 soles. ¿Tú crees que lo puedo pasar a tu cuenta, tú lo retiras y me entregas y te quedas con lo de mamá, de su pensión del mes? Ya, hermanita, no hay problema. ¿Qué vas a desconfiar de tu hermana, no? Pero resulta que esta hermana era esposa, pareja de un extorsionador y estaba utilizando a su propia familia para sacar dinero. Lo determinante aquí entonces, ¿qué es? El conocimiento de eso. Y eso va a ser la distinción entre que la conducta sea dolosa o no lo sea, y por lo tanto sea impune y no se avance en teoría del delito. Otro de los elementos, me encantaría detenerme en cada uno de ellos, pero vamos a ver, otro de los elementos que nosotros vamos a analizar es el elemento de la antijuricidad. La antijuricidad nos dice, la existencia de la tipicidad es indicio de antijuricidad, pero no es un indicio que acredite que específicamente hay delito. Porque no basta que el hecho sea típico, sino que además debe ser contrario al ordenamiento jurídico en su conjunto. Porque hay situaciones que son típicas, pero que el ordenamiento jurídico permite. Y en consecuencia, en determinadas circunstancias, el derecho penal puede determinar que un hecho es delictivo y por lo tanto es típico, pero que no es antijurídico porque existe alguna causa de justificación. La más famosa, la legítima defensa. Y acá les pregunto, ¿es típico golpear a una persona? Si es que ustedes ven un hecho, hay un certificado médico legista, la persona tiene más de 20 días de incapacidad médico legista, ¿eso será típico? ¿La respuesta cuál será? ¿Eso será típico? Puede ser. Les hago la pregunta adicional. ¿Eso será delito? ¿Será delito golpear a alguien y causarle 20 días de incapacidad médico legista? ¿Se acuerdan cuál era la respuesta que uno debe dar cuando tiene tan poca información? Muy bien. Depende, depende. Porque si alguien intenta matarme y yo me defiendo con los parámetros de la legítima defensa, mi conducta puede ser típica, pero no va a ser antijurídica. Ojo, miren. Y dentro de lo que viene a ser la antijuricidad, yo puedo encontrar varios escenarios de temas de antijuricidad. La antijuricidad, por ejemplo, nos tiene a la legítima defensa, nos tiene el ejercicio regular de un derecho. Según algunos autores, otros no, nos tiene el consentimiento, nos tiene el estado de necesidad justificante. Entonces, cuando se dan los elementos de estas categorías que son
las circunstancias negativas que algunos autores llaman de la comisión del delito, yo puedo estar ante una conducta plenamente típica, pero no antijurídica y por lo tanto lícita, por lo tanto permitida por el ordenamiento jurídico. Y si el ordenamiento jurídico lo autoriza, entonces, ¿eso qué va a significar? Que esa conducta no va a ser delictiva, porque no pasa una de las puertas del aeropuerto, como les hemos dicho desde el comienzo. Entonces, ahora vamos a ver otro tema de la categoría del delito. Ya estamos pasando las puertas, ¿no? Nos vamos a la cuarta puerta, cuarta gate, culpabilidad. La culpabilidad nos responde una sola pregunta. ¿Era exigible actuar de otra manera? No preguntamos qué hizo, ojo, ¿ah? No preguntamos en este punto si la persona hizo o no hizo el hecho, si quiso o no quiso hacerlo. Acá nos preguntamos si podía, en el caso concreto, actuar de manera distinta. Y aquí aparecen, por ejemplo, las categorías de inimputabilidad, la categoría de miedo insuperable, la categoría del error de prohibición y probablemente la categoría de la culpabilidad viene a ser el nivel más humano de la teoría del delito. Si ustedes recuerdan, ¿cuántos han visto? Yo sé que son muy jóvenes los que me están viendo hoy, estudiantes de derecho. ¿Han visto Titanic? A ver, y es un clásico ya, es un clásico, no me digan depende. ¿Han visto o no han visto Titanic? Porque para ahí viene la pregunta, miren, es importante Titanic como juicio de culpabilidad. Esa escena donde Rose está echada en la puerta y Jack está en el agua, ¿no? En el agua helada. Todos decimos ahí entraban los dos en la puerta, ¿no? Pero solo se salvó Rose. Sin embargo, ¿qué hubiese pasado si en último arrebato de supervivencia Jack bota a Rose de la tabla de salvación y él se salva? Y no solo la bota, sino que como Rose se resiste, él la mata a golpes y se termina salvando él. Ese es un dilema clásico, histórico, pero han pasado a películas, pero es un dilema histórico. ¿Será delito lo que hizo Jack? ¿Será delito ese acto de supervivencia que dio? ¿Qué dicen ustedes? A ver, los leo, ¿ah? No, ¿cierto? Porque nos preguntamos, ¿era exigible que según las circunstancias del caso, eso tiene una categoría en derecho penal? Se llama estado de necesidad exculpante. Y miren, cómo extrapolamos eso también. Aquí tiene que ver también, por eso le digo, es el nivel más humano de la teoría del delito, el más humano de todos. Yo tengo un caso de un joven ahora que tiene un padecimiento psiquiátrico y él no quiere que lo defiendan con esa carta. Y el padecimiento psiquiátrico no le permite comprender el carácter delictuoso de su acto. O aún comprendiéndolo, adecuarse a esa comprensión, su comportamiento. Yo les pongo otro caso que tuve. Un señor un día vino y me dijo, doctora, me están pidiendo cadena perpetua. Miren, ¿ah? Cadena perpetua no es poca cosa, es toda la vida. Y esta persona me dice, doctora, me están imputando haber estado en un robo y que durante el robo yo manejé el vehículo que le robaron al taxista agraviado. Y durante el robo le dispararon en la pierna y terminó con lesiones graves. Y en el trayecto nos capturan. Todos escapan, solo quedo yo, que no me corrí.
Bueno, las preguntas de rigor. ¿Tú estuviste ese día en el robo? Sí, doctora. ¿Tú te subiste al vehículo del taxista? Sí, doctora. ¿Tú sabías que iban a robar? Sí, doctora, yo sabía. ¿Y tú sabías que llevaban un arma para el robo? Sí, también sabía. ¿Y a pesar de todo eso participaste? Sí, doctora. Hasta ahí podríamos decir que ha cometido el delito. Y ustedes miran, doctora, una conclusión anticipada, una terminación, ¿no? Pero había un dato que faltaba. ¿Por qué cometiste el delito? Miren, por eso les digo que es el nivel más humano de la teoría del delito. Y me dijo, lo que se sucede, doctora, es que estas personas con quienes yo voy a cometer el robo forman parte de una banda dedicada a cometer robos. Y hace un año a mí me buscaron para que yo participara en estos robos. Yo antes, doctora, he estado en malos pasos. Es verdad, cuando era joven, yo me dedicaba a hurtar, era un raterillo. Nunca metí bala a nadie, doctora. Era un raterillo. Pero ya después que he tenido mi familia me planté. Pero estas personas, esta banda, me buscó. Yo ya no quería participar. Y me dijeron, si no participas, chao tú. Y saben, yo preferí no participar, doctora, y me balearon. Estuve internado en un hospital como un año recuperándome por la balacera que me dieron por negarme a participar en el crimen. Y cuando yo me recupero, me vuelven a buscar. Y ahí que me buscan, doctora, recién ahí, cuando ellos me buscan, yo recién ahí participo. ¿Por qué? Porque dijeron que iban a atentar contra mis hijos, doctora. Entonces la pregunta, ¿y esa persona actuó bajo un miedo insuperable? ¿Actuó con capacidad de culpabilidad realmente? Bueno, otro tema será el tema probatorio en juicio, pero ya no hay simplemente decir esta persona es culpable. Entonces vamos a ver que la categoría de culpabilidad nos permite hacer ese análisis también. Y aquí nosotros tenemos que tener claro, ya haciendo la conexión de teoría del delito con litigación, qué es lo que necesita la defensa realizar. ¿Qué es lo que necesita? La defensa necesita destruir en su análisis una categoría del delito. A diferencia de la fiscalía, que tiene una carga enorme. La carga que tiene la fiscalía es acreditar todos los elementos de la teoría del delito. Y además debe hacerlo más allá de toda duda razonable. Ojo, no solamente hacerlo a nivel de todos los elementos. En cambio, la defensa tiene una tarea distinta. La labor de la defensa no es destruir todo el edificio, no necesita hacerlo. Le basta destruir una columna de ese edificio. Solo una, porque si cae una pieza esencial, se cae todo el caso. Entonces, ¿cuál es la regla de oro del litigante penal? Encuentren ustedes, en su caso, el eslabón más débil. Ese es el trabajo del litigante penal. Puede ser la autoría, puede ser el dolo, puede ser la identificación de las personas, puede ser la credibilidad del testigo, puede ser la cadena de custodia. Y ojo, enfóquense en eso. No intenten pelear todas las batallas al mismo tiempo. A veces se comete ese error, ¿no? De decir, por si acaso la conducta no es típica, pero si es típica no es antijurídica, y si es antijurídica no era culpable. Tengo que tener esa capacidad de identificar el problema subyacente. ¿Cuál es la patita coja de esa mesa? Eso es lo que tengo que identificar. Y así voy a poder construir una defensa que me permita seguir avanzando. Voy a poder construir una defensa de cara al litigio. Y ahí
voy a poder unir teoría del delito con teoría del caso. ¿Qué responde la teoría del caso? La teoría del caso nos dice qué ocurrió. En cambio, la teoría del delito nos dice qué exige el derecho para condenar. ¿Y cómo cerramos ese triángulo? Con la prueba. La prueba responde cómo voy a demostrarlo. Si esas tres piezas, los hechos, el derecho y la prueba, no encajan, el caso se cae. Y aquí, por ejemplo, quiero aprovechar en que veamos un ejemplo práctico, ¿no? Que hemos estado mencionándolo desde el comienzo. Juan empuja a Pedro. Pedro se cae. 3 días después fallece. Hay que dividir el análisis. A ver, me van diciendo paso a paso ustedes, según lo que hemos analizado. ¿Hay conducta humana en este caso? ¿Sí o no? Acá ya no vale depende, ¿ah? ¿Sí o no? A ver, vamos a ver. Si hay conducta, ¿correcto? ¿Sí? Coincidencia. ¿Hay tipicidad aquí? Ojo, la conducta se adecua a todos los elementos que requiere la tipicidad. Mm, aparentemente sí, pero ¿qué pasa con la imputación objetiva? Claro que con los datos que yo les estoy dando, hay un riesgo creado, dice, sí, pero ahí podemos entrar a debatir, por ejemplo. Acá, el nivel de antijuricidad. ¿Podría plantear algún escenario de legítima defensa? Estaban jugando, dicen, ¿ven? Entonces, ¿qué argumentarían si fueran fiscales? ¿Qué argumentarían si fueran defensa? Aquí tiene que ver, y vamos a ver, que va a depender realmente del contexto que vamos a dar nosotros al caso total. Va a depender de lo que alimentemos ese caso, porque si nosotros decimos, ah, estaban jugando, un empujón, se cae y muere, es muy poca información. Si al empujón nosotros le añadimos, por ejemplo, que era su enemigo y estaba buscando el mejor momento para atacarlo, si es que nosotros le añadimos a ese empujón que estaba además, que sabía que él era hemofílico y que cualquier caída podría originar una herida y esa herida podría desangrarlo, vamos aumentando datos a la información. Si también tenemos que llega, entra al hospital por esa caída, que era un tratamiento leve, en tópico, pero se confunden, le cortan la pierna, producto del corte de la pierna, se infecta y fallece. Miren, cómo vamos agregándole más cosas al caso. Porque una cosa es que ustedes asépticamente en el salón de clases se imaginen los escenarios posibles de casos para tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, y otra cosa muy distinta es tener el caso total, es tener el informe médico legista, es tener la pericia psicológica, es tener las declaraciones en cámara Gesell, es reconstruir el caso. Y eso es lo que ustedes van a tener que hacer con la litigación. Saber leer una carpeta fiscal, saber qué tienen que investigar, como defensa, qué tienen que postular. Entonces, es muy importante el conocimiento de la teoría del delito. Y aquí, la verdadera función de la teoría del delito se presenta. Y no es precisamente una materia a cursar en pregrado, ¿no? A veces identificamos derecho penal, parte general, con eso, un curso que hay que pasar en la universidad, o que quizás ya pasaron ustedes, yo no sé en qué ciclo están todos, pero es algo que en algún momento de nuestra vida vamos a estudiarlo. Y quién sabe, terminen utilizándolo en su ejercicio profesional. La teoría del delito no es solo un curso más, es el lenguaje que habla el proceso penal.
Cada audiencia es teoría del delito. Cada sentencia es teoría del delito. Cada absolución es teoría del delito. Y el día que ustedes dejen de ver a la teoría del delito como un esquema para memorizar y comiencen a verla como la herramienta para pensar estratégicamente los casos que es, ese día ustedes van a empezar a litigar. Así que yo les quiero dejar con estas últimas conclusiones que la teoría del delito no es un capítulo nada más del manual de derecho penal, que la teoría del delito es el idioma en el que se litigan los casos penales. No sé qué había pasado con mi internet, me emocioné mucho y el internet lo notó. Les decía que estábamos cerrando felizmente, ¿no? Que la teoría del delito es el idioma en el que se litigan los casos penales y que quien domina ese idioma tiene una ventaja estratégicamente dentro de la sala de audiencias. Yo no sé si finalmente alguno de ustedes que está en este salón de clases virtual se va a ver temas de derecho penal. No sé si alguno de ustedes va a decir, después de esta clase, quiero ser penalista, o por lo menos me quede el bichito allí. Y quiero dejarlos con esta reflexión final. Y por ahí, si hay tiempo y desean hacer alguna pregunta, con mucho gusto yo los escucho, les habilito el audio o los leo en el chat. Quiero dejarles esto, que el litigante penal exitoso no gana porque conoce más artículos del Código Penal. Gana porque sabe exactamente qué elemento del delito debe probar o debe destruir. Un litigante no es penalista porque da pena. Eso me lo dijo un profesor sanmarquino. Un litigante es abogado penalista porque tiene el interés de conocer más allá del derecho penal. Un penalista tiene que conocer comercial, civil, laboral, constitucional, relacionen cada delito con sus instituciones. Si quieren ver delitos de usurpación, ¿qué tienen que saber? Derechos reales. Si quieren ver ustedes delitos contra el Estado civil, ¿qué tienen que saber? Derecho de las personas. Si tienen que ver derechos contra la familia, ¿qué tienen que saber? Derecho de familia. Y así, cada uno de los bienes jurídicos que protege el derecho penal está relacionado con una rama del ordenamiento jurídico. El civilista puede darse el lujo de jamás ver derecho penal, ¿saben? Jamás en su vida. Un penalista no. Así que ahora ya saben hacia qué se dirigen y la importancia de la teoría del delito. Yo les agradezco a ustedes el tiempo, la disposición de conectarse a esta clase y poder aprender un poquito más juntos, porque así se aprende mejor, en conjunto, en comunidad. Y esto es lo que es Charito Palacios Mentoring, una forma distinta de aprender derecho penal. En Charito Palacios Mentoring acercamos estos conceptos abstractos, estas teorías a veces profusas, lo acercamos a la realidad y a casos reales. Por ejemplo, mañana tenemos una clase con una docente sobre cómo elaborar un recurso de casación, que es el más difícil de los congresos, perdón, el más difícil de los escritos que hay para hacer. Ustedes me dicen, ¿qué es lo peor para hacer una casación? Es lo más difícil, pero el que sabe hacer casaciones factura como no tienen idea. Así se los digo, así se los digo. Entonces, sigan estudiando, sigan capacitándose. Me gustaría saber de qué universidades vienen, si pueden ir dejando de qué universidad están, para mí sería fabuloso, para ver desde dónde se han estado conectando. Si hay personas de la César Vallejo, de San Marcos, de la UPN, miren, de la Continental, de la UTP. ¿Eh? Tenemos de todas las sangres, como dicen. Y les voy a repetir algo que les dije a los chicos de la UCB y que fueron quienes me inspiraron a hacer esta clase un poquito más pública. La universidad no hace al alumno, el alumno hace a la universidad. Y miren, lo dice una sanmarquina. Yo podría quedarme en soy sanmarquina y estamos la decana de América, pero no es así,
No ser sanmarquino se convierte en automático en el mejor. Ni estar en una universidad poco conocida te convierte en el peor. Tú te construyes tu futuro. Tú te forjas lo que quieres ser más adelante. Y la diferencia la vas a hacer con tu trabajo ético, con tu trabajo honrado y sobre todo profesional. Jamás asumas un caso que no vas a saber defender. En derecho penal no puedes improvisar, se termina la gente en la cárcel. Entonces, gracias a ustedes por su atención. Me encantaría seguir compartiendo con ustedes y los invito a seguirme en mis redes sociales. Me encuentran en Facebook, TikTok e Instagram como Charito Palacios, en todas las redes. Y ahí siempre yo estoy anunciando y créanme, Charito Palacios, la mayoría de cursos que hace son cursos pagados, es cierto, pero siempre tengo mi debilidad por los estudiantes de derecho. Así que si alguna vez ven alguna clase que les interese Charito Palacios Mentoring, ustedes ya tienen el número de contacto, tienen el correo también y ven la publicidad y no están en capacidad de matricularse con paga, me dice doctora Charito, por ahí habrá una beca para participar. Siempre las puertas van a estar abiertas para ustedes. De esta clase tenemos también material de lectura complementaria. Yo sé que es una clase que queda muy corta, gracias a la gentileza del asistente de Charito Palacios Mentoring, que es Franklin Sandoval. Un aplauso para él, un saludo hacia lo lejos, está detrás mío. Él ha elaborado un dossier de lecturas por cada categoría del delito. Y me ha dicho, doctor, he puesto niveles. Nivel ardillita, nivel medio, nivel así, vas avanzando, ¿no? Entonces, a todos los que deseen acceso a este material, por favor, les voy a dejar el número de Franklin, número, a ver, vamos a poner en el chat, vamos a ponerlo. A ver, pongan en el chat el número, ahí va a poner su teléfono para que le puedan mandar a Franklin su correo electrónico y les dé acceso al Drive donde tenemos todas esas lecturas. A los abogados que sí se conectaron y pagaron por el curso, igual tranquilos, les vamos a dar todos los accesos e incluso la clase grabada. Ahora sí me despido, un fuerte abrazo para todos ustedes y espero que sigamos en contacto y si en alguna oportunidad estoy por su universidad, se acerquen y me den un saludo. Gracias a ustedes. Un abrazo.